Bueno, gente, hoy estoy con una gran invitada, Nora Robles. Ella es actriz, productora artística y tiene una gran trayectoria en el arte, también en la política, ¿no? Y vamos a conocer más de su trabajo y propuestas muy interesantes. ¿Qué tal, Nora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también bueno, mi cariño a la distinguida audiencia que está en mi Perfecto. programa. Nora, después de mucho tiempo, bueno, fuiste concejal de Ayolas, ¿no? Activista política mucho tiempo. Hasta hace poco tuviste también otra vez, ¿no? Eh, con el Partido Liberal, hace poquito. ¿Y cuándo fue que decidiste, ¿no? Sé que empezaste a hacer muchos eventos en tu ciudad. Siempre te gustó, tuviste esa inclinación artística, ¿verdad? Asimismo, sí, en mis años anteriores yo estuve en la política, de hecho milité desde mi juventud, hice política dentro del Partido Liberal. La situación, soy hija de exiliados, entonces como que necesité militar para poder transformar algunas cosas en la sociedad, entre las personas, ¿verdad? Pero el arte yo tengo en mí, traje en mí porque mi abuela, que era italiana, yo soy descendiente de italianos, mi abuela, por ejemplo, declamaba poemas, me enseñó a declamar, escribía también poemas, después mi madre, tengo una tía también que declama poesías, poemas, y bueno, así me fue forjando eso, seguramente el arte convivió conmigo desde niña. Pero yo me di cuenta que el teatro es lo que me gustaba, pero vivía a 350 kilómetros de Asunción. Era algo impensable. En Ayolas no había posibilidad de estudiar, tampoco se hacía teatro. Lo que sí había allá era, por ejemplo, danza, música. Y entonces decidí entrar bueno, a escribir poesía, a escribir poemas y entrar a trabajar en la parte de música, pero como promotora. Yo no ejecuto ningún instrumento, pero hice trabajos de promotora cultural y formamos una organización en Ayolas y así todo, hasta que pasaron los años, después ya fui concejal y en esa época le conozco a Eda de los Ríos. Eda de los Ríos, una gran actriz paraguaya, una promotora cultural, una gran personalidad de la cultura. La conozco, ella me visita asiduamente, se iba con la INO y con otros exponentes del Partido Liberal y ella me descubre, ella fue mi maestra, como diría, la que descubrió mi vocación de actriz. Ella fue, porque un día que estuvimos solas así, hablando en casa, me dice, vos tenés pasta para ser actriz, vos a ser actriz. Y me invita para ver su espectáculo aquí en Asunción. Ella me invita, entonces yo vengo a verla, a ella, ¿verdad? En una actuación y ahí nace mi incuestionable vocación, porque de hecho yo no quería estudiar otra cosa que no fuera arte, algo de arte quería hacer, pero recuerdo que mis padres me decían, quería estudiar, por ejemplo, concertista de guitarra o algo de instrumentos también, como que música era lo más próximo en el interior. Y me dice mi padre, pero ¿de qué vas a vivir si en el arte no se gana, mi hija? Te vas a morir de hambre. Y eso me dolió mucho. Después supe de otras amigas jovencitas también de la época que los mismos mensajes le daban los padres. ¿Para qué va a estudiar arte? Porque no va a poder vivir de eso. Entonces yo dije, bueno, algún día esta lacerante realidad de pensamiento que se tiene por el arte y por el artista paraguayo tiene que cambiar. Y esa va a ser mi próxima lucha, dije. Así yo dije. Y es lo que estoy cumpliendo, ¿verdad? Porque creo que cumplí la etapa de política,
dejé una vida cómoda, porque yo dejé una vida muy cómoda por mi idealismo y elegí una vida donde prácticamente hay que luchar para ganar el pan de cada día y para vivir, que es este ámbito de la cultura del arte. En mi época trabajé en instituciones públicas, ejercí el cargo político también. Allá en Ayolas tenía mi casa, mi familia, mis amistades. No me faltaba nada. Tenía una vida buena, pero yo dejé todo. Agarré mi equipaje y me vine a Asunción, confiada en que el arte me está llamando para algo, en especial el teatro. Nora, en todo ese tiempo que decidiste ingresar al mundo del arte, ¿no? Si quiero resaltar alguna cosa, ¿no? Fundaste la Fundación Cultural Arte y Vida, ¿no? Sí. Yo llego a Asunción, nadie me conocía como artista ni nada, la gente era conocida por los periodistas, pero como política, ¿verdad? Entonces empiezo de cero, y siempre estuvo en mi mente el compromiso de aunar esfuerzos con los compañeros y hacer que el arte llegue al interior del país. Yo vengo del interior y la gestión generalmente de la cultura termina en calle última. Muy pocos artistas o pocos rubros se destinan al interior del país. Sin embargo, la cultura es un derecho humano, es un derecho de todos los ciudadanos. Debe haber cultura aquí en Asunción como hasta el último rincón del Paraguay, en el Chaco, en donde sea, en el último rincón debe llegar la cultura para los niños, los jóvenes y los adultos. Entonces, como yo vi que en nuestro país se estaba perdiendo la soberanía cultural, que significa que la promoción cultural en el interior necesitaba fortalecerse. Antes de formar esta organización que mencionaste, yo antes de eso organicé un grupo que se llama Cultura para Todos. Organizamos eso con unos ciudadanos. Ahí me ve bien, ¿me ve ahí o no? ¿Sí? Porque yo no, acá en la pantalla veo que no salgo todo. ¿Ahí se ve? Bueno, estaba diciendo de que conformamos un grupo de ciudadanos en Asunción, una organización que se llamó Cultura para Todos. ¿Y para qué eso era? Era para justamente apoyar a los artistas, incentivar la cultura nacional, conseguir también la integración de los pueblos a través de la cultura y sobre todo también reclamar el buen uso del dinero destinado a los artistas. Porque los artistas en el Paraguay viven una vida que no es de los que se merecen. No tienen seguro médico, muchos derechos, porque ser artista es una profesión. Un actor es una profesión, sí. Entonces, justamente quería enganchar para no perder, sí, quería enganchar algo para no perder el hilo, porque me enteré de un trabajo que estás haciendo que me parece fantástico, algo hasta diría yo revolucionario, sí, que es un hogar para los artistas, ¿no? Cuando se jubilan. Contame acerca de esto que es algo tan necesario y vimos ahora con esa pandemia, ¿no? Cómo los artistas quedaron a la deriva, ¿no? Sí, bueno, ese proyecto que mencionas nació justamente en la pandemia. Cuando empezó la pandemia, empezó a agudizarse, se nos prohibió completamente trabajar. Los artistas fueron los primeros en dejar de trabajar porque trabajamos con público. Y entonces vinieron las cuestiones económicas dramáticas de los compañeros. Falta de dinero para la alimentación, depresión, una depresión impresionante entre los artistas porque no podían más trabajar, tampoco tenían dinero y no podían salir a hacer nada. Y el
mayor problema también que se detectó, aparte de la depresión, es la falta de un hogar o la falta de una casa propia. La, la mayoría de los artistas, la mayoría de los artistas viven en casas alquiladas. Entonces, cuando surge este problema y me llaman los compañeros a comentar que están siendo desalojados, en muchos casos tuvieron que abandonar su alquiler porque ya no podían pagar, ahí me nace la idea de impulsar un proyecto que dignifique al artista, independiente a su nacionalidad, sea paraguayo, sea de cuál nacionalidad que sea, que esté viviendo en el Paraguay, pero que tenga un techo digno. Entonces yo alzo el teléfono y le llamo al ministro en ese entonces, Dani Durán, tenía su número y me atiende. Y le planteo la posibilidad, si hay voluntad política, de que el gobierno por primera vez, porque no existe un proyecto anterior, pueda construir una villa para los artistas que no tienen vivienda propia. Y el ministro de ese entonces, Dani Durán, tomó con mucha seriedad lo que le estaba diciendo y me citó en su oficina. Al día siguiente yo me puse todos los protocolos, ¿verdad? Porque había un riesgo tremendo, la pandemia estaba muy fuerte. Me fui a su oficina y hablamos y aprobó. Entonces, a partir de ahí organizamos una comisión que ahora se llama Asociación Cultura, Arte y Vida. Tiene 5 objetivos principales, pero una de sus principales banderas y que estamos llevando ya adelante con el Ministerio de la Vivienda y la Secretaría Nacional de Cultura, porque el Ministro de Cultura conoce y también apoya, es de conseguir que el Estado paraguayo le construya una villa, un barrio cerrado a los artistas que no tienen vivienda, que seguramente hay muchísimo, pero por lo menos unas 100 viviendas para empezar, en donde también en ese predio que va a estar la villa también va a haber un lugar donde enseñar, que los artistas que viven en ese barrio van a poder enseñar a la comunidad, a los jóvenes, a profesionales, su arte, cada uno en su especialidad, porque en esta organización hay de todo. Tenemos cantantes, escultores, escultores de hierro, de arena, teatro, música, pintura indígena, estamos de todo. Y también están los trabajadores del ámbito cultural, que por ejemplo son los iluminadores, vestuarios, maquillaje, todo eso son también del ámbito cultural que merece tener esta oportunidad de una vivienda propia. Conozco a muchos que viven en alquiler y todo lo que gana en su trabajo le consume pagar alquiler. Le saca en vez de que quede como un ahorro, una ganancia, tiene que pagar alquiler. Conozco muchos casos de los compañeros. Por eso decía yo que es algo revolucionario y tan necesario, ¿no? Que es triste, a mí me acompañó a entrevistar muchísima gente durante la pandemia y no hacía falta, no, te cuento, Nora, que no hacía falta que me digan nada, se le notaba en la mirada la tristeza, la impotencia, Sí. ¿no? Y de no poder trabajar, ¿no? Porque gente que vivía realmente hubieron artistas sí que tenían recursos y tantos otros, la gran mayoría no, y se notó esa brecha, ¿no? Muy grande y la depresión en el medio artístico fue algo Algo muy muy fuerte. fuerte, catastrófico. Y me parece fantástico, me gusta cuando yo me enteré de este proyecto. eh, Me gusta bastante porque va a dar una protección a tantos artistas y ojalá, más que nada, creo que está en las manos correctas, que son las tuyas, de poder encaminar porque se necesita voluntad política, Sí. ¿no? Así. Y, y creo que es algo maravilloso, ¿no? Que creo que va a salir, ¿no? Creo que no hay, Obvio. porque es una cuestión, el arte, el Paraguay produce tantos artistas reconocidos, produce y produjo tantos artistas, ¿no? Reconocidos a nivel mundial
y ves mucha situación de abandono, ¿no? Y principalmente cuando ya va avanzando la edad y se quedan sin la familia. Y es algo realmente muy notorio y loable, ¿no? Es muy loable y de hecho el arte, más allá de todo, se merecen los artistas, porque el arte, vimos, el mundo vio que el arte salvó a la humanidad. En esta pandemia, si no, ¿qué sería de nosotros si no fuera por la música que escuchamos durante nuestro encierro? Del teatro, de la danza, de las películas que vimos, para sobrevivir en ese largo y triste encierro que tuvimos los seres humanos. El arte salvó a la humanidad. Entonces, está visto, Hay, sí, ¿verdad? no, Sí. uno de los argumentos que yo siempre veo cuando de repente un artista está necesitando insumos, está necesitando como recursos para hacer una operación Sí. o netamente, no solamente en caso de enfermedad, pero está sin casa, ¿cuánto vimos, como dijiste, que no tiene casa? Lo primero que la gente dice, se pasó la vida cantando, tocando guitarra, divirtiéndose y ahora nosotros tenemos que pagar. Lo que la gente no calcula es que es una profesión a Claro, la que no tiene el respaldo que otras profesiones tienen, sí, eso, ¿no? No tiene ese respaldo, no tiene un sueldo mensual, no tiene un ahorro, no tiene como IPS, hay mucho que no tiene cobertura, o sea, es una profesión que tenés que fabricar, si bien hay muchos intentos, ¿no? Ahora se ve de sí, sindicato y todo eso, pero hay que remar, ¿no? Es claro, y el artista es parte de la sociedad y es una profesión, y ser artista es algo muy difícil, te puedo asegurar. Es algo muy difícil, no es una cosa que le sale a cualquier persona. Es trabajar también con las emociones tuyas y la de los demás. El artista ve el mundo de una manera distinta porque lo humaniza. El arte humaniza al mundo. No persigue lo material tanto, persigue la felicidad, la fraternidad del mundo. Ahí está la grandeza del arte. Y para mí, en el arte no existe fronteras. Para mí, las fronteras es un insulto para el arte. El arte no tiene fronteras y tampoco tiene lógica. Entonces, por eso es importante. A lo largo de la historia han habido situaciones comprobadas que el arte contribuyó para cambiar de una manera positiva a una sociedad. En Brasil, por ejemplo, vos sos brasileño, ¿verdad? Brasileño, bueno. Hubieron a lo largo de la historia muchos teóricos del teatro, muchísimos. Stanislavski, ¿verdad? Grotowski, Artaud, muchos. Pero tenemos un grande, yo considero un grande, Augusto Boal, que nació en Río de Janeiro, ¿verdad? Entonces, su teoría es muy impresionante, es muy importante para el desarrollo del arte teatral y para que la sociedad también se enfoque en su realidad. Él fue elegido también autoridad, ingresó en la política después, fue elegido concejal en Río de Janeiro. Y el teatro del oprimido, su teoría es el teatro del oprimido. Y él por ejemplo, dice que el teatro debe ser un medio de comunicación, dice él, ¿verdad? Un medio de comunicación e instrumento que conduzca al cambio social, dice él, dice Augusto. Y él lo realizaba con improvisaciones, una forma de teatro callejero. Lo hacía, por ejemplo, en el bus, en la plaza, en los mercados, y se improvisaba de acuerdo a la situación que se está viviendo, de que está viviendo la sociedad del momento. Los actores improvisan y el público empieza a participar. Por ejemplo, su método sería ahora este tema de la inseguridad que estamos viviendo. Tanta inseguridad en las calles que estamos teniendo, tantos robos desde el Estado.
esos temas, por ejemplo, en el método de Augusto Boal, si se implementa, sería realmente, produciría un cambio social, porque su método enseña a pensar. Los actores empiezan a tocar ese tema que a la sociedad le está oprimiendo, como te digo, en un espacio público, y el público empieza a participar, porque dice, a mí me pasó, yo fui asaltada, tal cosa, y empiezan a contar sus propias experiencias y sin darse cuenta se están convirtiendo en un actor. ¿Y qué es lo que logra su método? Logra que ese ciudadano que era pasivo y que era tímido logre analizar y pensar. Y ahí se produce el cambio social. Entonces, el arte es un instrumento maravilloso y sobre todo muy importante de una transformación, pero positiva para la sociedad. Nora, con la salida, quiero saber tu opinión porque sé que vos siempre estás activo también fiscalizando el tema del arte, ¿no? Y yendo encima de las gestiones. Sí. No puedo dejar pasar el tema con la salida, bueno, salió Rasmussen, ¿no? Por tragedia, ¿no? Ya sabemos. Entró la psicóloga. ¿Qué opinas? Sé que hay una revuelta. ¿Crees que todavía, por qué crees, bueno, yo creo que se pasa en varias cosas, pero ¿por qué crees que los políticos siguen teniendo, priorizando otras cosas, ¿no? Que no sea la gestión pública, en una cosa tan sencilla, ¿no? Sensible, perdón, que es el teatro, ¿no? Sí. Se nota la legua que no es alguien del teatro, no conoce la realidad, no tiene, habiendo tanta gente, es más, le ganó a otras personas que estaban mejor capacitadas, ¿no? Es algo que no se puede entender, ¿no? Me causa risa por la burla que hicieron, porque esa acción de poner, más independientemente, no es despreciar la profesión de psicóloga ni menoscabar a esa persona. Yo creo que a lo mejor es una profesional muy capaz en lo que ella sabe hacer, pero como psicóloga es un atropello, le considero un atropello a quien haya designado a esta persona al frente de la Casa del Teatro, habiendo profesionales de teatro de mucha trayectoria o profesionales que están trabajando activamente en el ámbito teatral y que conoce las necesidades del sector en este momento muy difícil que está viviendo también el ambiente artístico. ¿Cómo van a osar de poner a esta señora, a una persona que no es del sector, que no conoce, nadie la conoce en el ámbito artístico? Por tanto, yo voy a aprovechar tu espacio para dirigirme al presidente del Congreso, porque de hecho me voy a ir, me va a tener que recibir el señor Cachito Salomón, y a la directora Margarita Morselli, que también es responsable de esto porque ella es la directora del Cabildo. Esas casas, tanto la Casa del Teatro, de la Música, como la Casa de la Literatura, dependen del Cabildo. Dependen del Cabildo. Entonces, acá hay una responsabilidad. ¿Quién habrá pasado el nombre de esa persona? Y entonces amerita una conversación con el presidente del Senado, que es el jefe de todo, para que inmediatamente, en poco tiempo, produzca el cambio que tiene que producir. Porque es lamentable. Yo lamento y condeno eso. Ustedes saben de que justamente por las críticas a la forma en que se maneja el Cabildo, yo fui denunciada por Margarita Morselli, ¿verdad? Con otros actores y otras personas. Hemos ganado ese juicio. Fue en un juicio oral que duró 4 meses y que tuve que enfrentar. Y se ganó. Entonces yo esperé que mis autoridades del Congreso Nacional, encabezado por el presidente del Congreso, mire de otra manera a la cultura y respete a los artistas. Pero sin embargo, con esta acción de ningunear a los profesionales del ámbito artístico, en especial del teatro, es una afrenta y un ninguneo terrible. Y debe corregir, porque de hecho no nos vamos a quedar callados.
Y ya adelanto de que moveré también lo que pueda para poder llegar, conversar y que realice el cambio de inmediato, porque si no vamos a tener que enfrentarnos de otra manera y con otro idioma. En el caso de, bueno, yo tengo un cariño especial por los psicólogos, trabajo con muchos psicólogos y solo trabajar directamente con la Sociedad Paraguaya de Psicología, que tengo un tremendo cariño con ellos y creo que estoy completamente seguro, sé del nivel de profesionalismo de ellos, estoy casi seguro que ellos no estarán de acuerdo también, ¿no? con eso. No, creo muy difícil que ellos estarán satisfechos con eso, porque creo que cada uno debe manejar, teniendo en cuenta que ahora los desafíos que se ven en la post-pandemia son muy grandes, como para estar perdiendo tiempo, ¿no? Con alguien que no entiende, que tiene que adaptarse, ¿no? Total. Y eso también yo creo que hay que dejar bien claro que no tiene absolutamente nada que ver con el físico que tenga, con eso es secundario, ¿no? Porque también en el mundo de teatro hay mujeres con el mismo físico, eso es aparte, eso no tiene nada que ver, sino que específicamente en la cuestión Recién se fue la imagen, pero no escuché la última. ¿Me puedes decir? mucha gente se toma noma porque por el físico de él, eso no tiene nada que ver con el físico, mismo porque Claro. en el teatro hay muchas mujeres con el mismo físico, eso es ridículo, no pensar que sea por eso, sino que específicamente y es por la cuestión profesional, ¿no? Así mismo, se necesita una persona que pueda articular acciones con los diferentes grupos de teatro que existen en Asunción, porque voy a decir una cosa, el cabildo tiene que ayudar a difundir la cultura a nivel nacional. Esa fue una de mis fuertes críticas a la señora Margarita cuando empecé a criticar, porque no debe terminar la función en calle última, para lo cual se necesita articular acciones. Además de eso, se necesita mucha solidaridad por el COVID, pérdidas humanas, hubieron también gente con pérdidas, diferentes situaciones, gente que quedó en la ruina económica. Entonces, ¿quién tiene que estar ahí? Quien conoce a su gente. No puede estar una persona desconocida que no conoce el ámbito y no conoce la realidad nuestra. Tiene que estar una persona que conoce. Hay muchos desafíos ahora como para estar perdiendo tiempo, como decía. Nora, quiero hacer un repaso también en tu vida artística, ¿no? Yo separé, tenés mucho trabajo, pero yo separé algunos para ir a una pincelada y después ya vamos a hablar de tus proyectos futuros, ¿no? Y lo que viene para este año. El juez de los divorcios, ¿no? La famosa obra de Cervantes. Bueno, hablé mucho esto, ¿no? Volviste hace poco también, ¿no? Sí, yo elegí esa obra de Cervantes, ¿verdad? Elegí porque es un rescate cultural. Yo miro mucho eso. Y como te dije, para mí el arte no tiene fronteras. Y Cervantes es un grande de la literatura universal. Entonces, como es un entremés, son obras cortas que en el pasado, ¿verdad? Se utilizaban, se hacían esas puestas en medio de otras obras. Son obras cortas, los entremeses. Y actualmente casi ya no se hace. Prácticamente está en el olvido. Entonces, traté de rescatar eso, esta joya de la literatura, porque es una joya esta obra. Y entonces ensayamos, ¿verdad? Conformé un elenco, realmente pude crear un elenco que se llama El Círculo.
Eso también nació en pandemia. Mira que sabemos que a veces las grandes dificultades, también de las grandes dificultades nacen grandes oportunidades. Y eso es lo que creo que en mi vida pasó. Lo primero es lo que ya hablamos, el proyecto de vivienda para los artistas, que en plena pandemia en un momento duro pasó. Y luego, en esos meses también se me ocurrió crear un elenco de teatro para poder ensayar de a poco esto, ¿verdad? Que la pandemia se venía. Y a inicio de la pandemia estrenamos esta obra en el Arlequín, que fueron solamente dos funciones tuvimos porque después ya el gobierno decretó que todo estaba prohibido, ¿entendés? Entonces ya era un riesgo de que el público no vaya por el temor ya que había de pandemia. Y esto fue en marzo. Fue un éxito porque el elenco conforman actores de mucha trayectoria en el teatro. Entonces, como... Jorge Ramos, Javier Jubin, Paulo Metelo, ¿no? Tu compatriota, justamente, sí, Pablo Metelo es actor y es músico. Él aparte tiene un grupo musical brasileño también, donde integra, ¿verdad? Son actores y a mí me gustó mucho trabajar con ellos. Yo creo que gran parte de mi tristeza también por lo que se venía de la pandemia, eso hizo que se diluyera y que naciera en mí la esperanza de seguir trabajando, de seguir apostando a un futuro mejor, ¿verdad? Porque en esos momentos nadie sabía cómo iba a terminar esto, cómo íbamos a terminar como seres humanos, ¿verdad? Todos estábamos desconcertados por lo que se venía. Y bueno, esta obra me vitalizó mucho, es una obra de Cervantes y es una comedia, que sí, que son personajes que vienen a pedir el divorcio en un tribunal, pero finalmente el juez no le concede, porque en aquella época cervantina, durante el siglo de oro, es una comedia, ¿no? Una comedia de Cervantes. Una comedia, sí. Y en la época que Cervantes escribió esta obra no existía el divorcio. De hecho, España es un país católico. En aquella época no había divorcio. Entonces la obra termina con una gran reconciliación, con un baile de reconciliación. Y esta obra es muy interesante porque deja como mensaje también la búsqueda de la libertad. En esta obra la mujer es la que pide el divorcio. Primero la mujer pide el divorcio. Y ese tiene un mensaje también, de que cuando las cosas no van o ya no hay felicidad, uno tiene que buscar su libertad. Entonces en esta obra se ve eso. Y te cuento, Mike, que ahora estamos ensayando también este mes de Cervantes, que se llama La Cueva de Salamanca, y es también una comedia muy graciosa, y se va a estrenar en el Juan de Salazar, Centro Cultural Juan de Salazar, que justamente vamos a tener 3 funciones en el mes de noviembre. Así que nuestro querido público que gusta el teatro, que gusta de estas obras clásicas de Cervantes, de estas piezas cómicas, se van a divertir mucho, entrada gratis, porque el Centro Cultural justamente nos paga por las puestas, ¿verdad? Jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de noviembre, ahí vamos a estar con estas obras. Estamos de ensayo ahora. Maravilla. Quiero aprovechar el gancho porque justamente está Nadia. Al terminar la entrevista acá, voy a estar con Nadia, que está estrenando hoy una obra muy, muy interesante. Y quiero aprovechar porque hiciste Mujeres de Arena, ¿no? Que fue un éxito, hablando de feminicidio, justamente con Nadia Capdevila, ¿no? Contar un poco acerca de esa experiencia. Y sí, Mujeres de Arena fue también una obra muy significativa y para mí una obra que me costó mucho, de verdad, porque mostraba con crudeza lo que es el maltrato a la mujer o el feminicidio. Esta obra escribió un mexicano, Robles, también de apellido, y basado en hechos reales, porque en México hay un lugar de México que donde el feminicidio ocurre todos los días, mujeres asesinadas. Y él escribió una obra. Creo que es Juárez, ¿no?
Sí, Creo que Juárez, que es una cosa de loco. sí. Y él escribió esto basado en hechos reales, entonces algo muy profundo, muy denso, ¿verdad? Que tenés que trabajar muy bien interiormente para que no te afecte. Eso es. Y así fue y tuvimos buen público, el público acogió con mucho interés porque era algo que mostraba una realidad social que vive la sociedad paraguaya hasta hoy, porque hasta hoy día es un flagelo. Y de verdad Nadia es una gran actriz, es una actriz pero muy importante y ella también es directora y actriz. Eh, yo quiero que hables también de, tuviste la oportunidad en el centenario de Robasto, ¿no? De hacer, de colaborar con Polisapo, ¿no? También. Eh, Eso hicimos en el Congreso Nacional, en el Teatro del Congreso Nacional, hicimos la obra infantil de Polisapo, sí, y fue justamente también hicimos funciones gratuitas para los niños de la Chacarita, niños y padres, y fue un éxito de verdad, eso fue como 3 años atrás, y fue una experiencia maravillosa porque una entrega de parte nuestra como artistas y parte del elenco le hicimos actuar a los funcionarios. Eso fue una experiencia maravillosa porque yo de verdad me sorprendí cómo algunas funcionarias administrativas allí del sector de la biblioteca del Congreso Nacional actuaron como verdaderas artistas. Tomaron con tanta pasión los ensayos que les salía como un actor o actriz profesional y ellas actuaron también con nosotros en esa obra. Fue una experiencia maravillosa de verdad. Fantástico. Nora, ¿qué se viene de acá en adelante? Me hablaste de esa obra que están ensayando para noviembre. ¿Algo más que van a hacer hasta fin de año? Está con el proyecto ese fabuloso. Quiero toda la buena onda, cada buena vibra que salga, que le toque a la gente del Congreso. Y bueno, y también bueno, que es la cuestión de la casa para el artista, ¿no? Y pronto también se puede solucionar ese impasse que hay en el Cabildo, ¿no? Que es algo impresionante y sé que estás ahí luchando siempre. Eh, bueno, ¿qué se viene acá? ¿Algo más? ¿Algún otro proyecto? ¿Algo que quiera Sí, contar? quiero agradecer a la Secretaría Nacional de Cultura por justamente aprobar también uno de mis proyectos que presenté y que próximamente, el mes que viene, en octubre, va a comenzar. Ese proyecto yo hice también pensando en las personas que tuvieron COVID. Este proyecto va a estar dirigido exclusivamente para todas las personas que tuvieron COVID, también a las familias que han tenido pérdida por COVID y al personal de blanco, o sea, a los médicos, enfermeras que trabajan en el área de COVID. Se va a llamar capacitación, arte y terapia y va a tener 4 disciplinas. Entonces, en forma gratuita, esas personas pueden venir a hacer música, teatro, pintura indígena, ¿verdad? Bueno, 4 disciplinas que van a ser en forma totalmente gratuita y es una forma también que yo, como artista, y los compañeros que van a estar desarrollando esta jornada con esta persona, de colaborar con una sociedad mejor, para que tenga un mejor pasar estas personas que todavía sufren, porque las personas que tuvieron COVID no termina su problema, tienen consecuencias que van a ir de a poquito saliendo, y las heridas del alma por las miles de muertes, eso no pasa. Entonces queremos contribuir con el arte para apoyarles y para que sepan que no están solos. Así que cuando saque mi flyer de aviso, dónde va a ser el local, que va a ser mi espacio cultural que también pude crear en pandemia, ¿verdad? Que se llama Yeyujú. Ahí va a ser, entonces voy a sacar el aviso y te voy a pedir esa ayuda para que se difunda y las personas puedan inscribirse y asistir a estos encuentros que le apuesto que van a ser maravillosos. Y por otro lado también
tengo, y con esto termino, otro proyecto, no puedo olvidarme que también se aprobó en la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Proyectos culturales de la municipalidad. Aprobó un proyecto mío también que va a llevar al teatro lo que dejó Serafina Dávalos, la primera abogada del Paraguay, una mujer que luchó muchísimo en su época, y gracias a ella nosotras las paraguayas tenemos muchos derechos hoy, pero se la olvidó a ella. A ella la olvidaron y la dejaron de un lado. Entonces yo supe de ella siempre y me nació la idea de que se escriba algo sobre ella y llevemos al teatro lo que ella luchó y sus enseñanzas, su mensaje, ¿verdad? Más bien. Entonces, eso va a dirigir el señor Hugo Robles, con la dirección de Hugo Robles, y yo voy a actuar como actriz allí. Y ese fue un proyecto mío también que se aprobó y que el público va a poder disfrutar en el mes de noviembre. Oportunamente también vamos a estar avisando. ¿Sabes lo que yo pienso también, Dora? Sí. Nora, perdón. ¿Sabes lo que yo pienso? Que es lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Serafina Dávalos, que fue su tesis, ¿no? Y es de pensar que hace más de 100 años, ¿no? Es revolucionario todo lo que ella proponía, y yo creo que se tergiversó mucho su pensamiento, ¿eh? Es muy importante esto que está diciendo de colocar realmente lo que ella pensaba, porque mucho se dejó y se fue cambiando, ¿no? Muchas cosas que ella decía ahí se fue cambiando, ¿no? Adecuando a ciertos movimientos. Lo de ella era muy sencillo, Sí, no era no era como nada más que igualar, ¿no? Que la mujer tenía la misma capacidad que el eso. hombre para ejercer Sí, todas las profesiones, ¿no? sí, Y yo creo que se fue cambiando, se fueron poniendo cosas que ella no dijo. sí. Es muy importante colocar bueno, eso ella hizo y, ¿no? Actualizar. Exactamente, mostrar los logros que se consiguieron, los derechos muchos derechos que conseguimos las mujeres. Ella en su momento no había para las mujeres y ella levantó la voz. Así que ya viste, ya te conté, entonces estas actividades que tengo no me deja tiempo, a veces ni para tomar un café, pero estoy feliz porque en primer lugar te conocí también a vos en esta pandemia. Y por otro lado, también Igualmente. estamos vivos. Tenemos que brindar por eso. Tenemos que estar felices. Muchos seres humanos, miles y millones han muerto. Y nosotros estamos vivos y estamos para seguir. Así que yo muy contenta, entonces te envío un abrazo a las personas que están mirando también tu programa y estoy a las órdenes. Para lo que sea, para Eh, aportar un granito no, de arena. el gusto también, el gusto también es mío de haberte conocido, y el espacio siempre está abierto acá para vos. Me encantan las luchas que vos emprendés. Y yo creo que el mayor logro de todos al terminar este año es llegar vivo. Yo creo, no tengo una menor duda, Sí. ¿verdad? Dejó hay cosas, todo el mundo quedó con cosas pendientes en el tintero, ¿no? Yo creo que eso no es tan importante ahora, creo que es llegar vivo, y más que nada agradecer que nosotros tuvimos la oportunidad de vacunarnos, ¿no? Oportunidad que no tuvieron 15.000 paraguayos, ¿no? Pues un poco más de Sí, 15.000. 16.000 y algo Entonces, que murieron. ¿verdad? Bueno, ya voy actualizando, ¿verdad? Sí, Pero sí, 16.000 es mucho. algo que debemos recordar siempre, ¿no? Nosotros tuvimos esa posibilidad que 16.000 familias no pudieron. Así mismo. Y hoy en día están llorando a sus seres queridos. Claro, Y yo creo que dos cosas quiero antes de terminar. Uno, es algo sin precedente en la historia, y las consecuencias del post-COVID todavía no están, no están bien establecidas. Se necesitan muchos planes. Ese proyecto que presentaste, que se aprobó, y se necesita ver que las consecuencias del COVID son tremendas.
Y en segundo lugar, tener la conciencia de que debemos cuidarnos todos, ¿no? Seguir, que no relajar, porque es muy traicionero ese virus, va y viene hasta que todos nos estemos seguros, ¿no? Eh, Muchísimas gracias. La gente para seguirte, para acompañar tu trabajo en Facebook, ¿verdad, Nora? Vos, Nora Robles en Facebook, acá en Instagram, en Twitter también veo que sos bien nativa ahí. pero Eh, poco. Muchísimas gracias. Yo soy de Perú. Muchísimas gracias. Te deseo, Tú has conocido mis cosas, te sigo. leíste mis cosas, pero yo no cuento. No suelo contar lo que hago. No me gusta mucho, soy más de acción, que de poco hablar, pero acciono. Y No, yo también fui a investigar por ahí. sí, Te agradezco muchísimo por la entrevista, que sigas teniendo mucho más de esto de lo que ya tuviste y que sigas teniendo siempre esta capacidad de esa energía para luchar, ¿no? ¿Alguna última palabra que quieras dar? y nada más que agradecerte a vos por el espacio que vos le das a los artistas, a las personas que cultivan el arte para poder promocionar su trabajo y para que se les conozca y también se le valore, ¿verdad?, en lo que haga. Así que muchas gracias, porque también sos un gran promotor cultural. Te mando un fuerte Muchas abrazo. gracias. Fuerte abrazo para vos también y éxito siempre. Igual. Chao.